Hoy hablaremos de uno de los vehículos de trabajo que nos brinda varias características ideales para distintos entornos. La nueva Vigus Pro de JMC. Esta es una camioneta de tamaño mediano. Una de sus grandes ventajas es que tiene gran capacidad de carga y cuenta con 4x4. Para esta actualización, realizaron una renovación completa en la zona frontal del vehículo, agregando bastante cromo, incluyendo en letras grandes el nombre de la marca que le dan bastante personalidad. Las luces en la zona frontal son de tipo halógeno, es decir, no cuenta con tipo LED. Además, cuenta con los DRL o también conocido como luz diurna. En la parte lateral se agregaron aros de 17 pulgadas. Además, la parte delantera cuenta con suspensión de doble horquilla reforzada. También encontramos una pisadera en los laterales del vehículo, considerando que es una camioneta de trabajo. En relación a las manillas de las puertas, las encontramos en cromo y en el lado del piloto encontramos el botón de acceso fácil para abrir y cerrar el vehículo sin necesidad de la llave. También encontramos los ganchos en la zona lateral trasera que facilitan llevar cualquier tipo de carga. Esta camioneta tiene un largo de 5.37 metros, de ancho 1.9 metros y de alto 1.83 metros. Una de las características a resaltar es su motor a gasolina de 2.0 litros turbo alimentado, con una potencia de 217 caballos de fuerza. El motor de esta camioneta viene acoplada a una transmisión automática ZF de 8 velocidades proveniente de Alemania, que es usada en otras marcas como Land Rover, Audi, Volvo y otras. También cuenta con sistema de freno ABS en las 4 ruedas, discos de frenos, EBD, bloqueo de diferencial trasero y botón para el control de descenso con peso. Esta camioneta cuenta también con sistema de derrape, airbags para conductor y pasajero, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento para facilidad del conductor. Esta es una camioneta ideal para trabajo de carga, considerando que cuenta con funciones y especificaciones ideales para esto. Tiene una capacidad de 820 kilogramos y se puede extender a 1.2 toneladas. De igual forma, tiene una capacidad de arrastre de 2.3 a 2.5 toneladas, dándole la posibilidad de agregar peso para poder remolcar. Sobre el interior, encontramos un volante bastante completo con múltiples funciones que incluyen volumen de la radio, controlador de la computadora de viaje, botón para contestar el teléfono y acceso a la velocidad crucero y paletas en la parte trasera acopladas a una caja de 8 velocidades. El tablero se mantiene analógico y también encontramos los controles para los retrovisores en la parte baja izquierda justo al lado del volante, donde también encontramos el mando de la 4x4. También trae un botón de encendido en la parte derecha del volante, facilitando el encendido de la camioneta sin necesidad de usar la llave. En la parte central nos muestra todo lo relacionado al infoentretenimiento, que es muy sencillo y la interfaz deja mucho que desear. No tiene una respuesta rápida al tacto, pero bueno, cumple con la función. Cuenta también con un tomacorriente de 12 voltios y una conexión a puerto USB-C. En relación a la consola central, encontramos una palanca que nos permite hacer el cambio hacia atrás, hacia adelante y neutro, y presiona un botón para tomar la opción de parking. Las butacas son bastante cómodas, hechas en eco cuero de color negro, y brindan una sensación de bastante firmeza, sobre todo cuando se maneja en terrenos muy inestables. En relación a los materiales, es posible apreciar mucho plástico y en algunos casos un par de terminaciones que, por el color, dan una sensación a madera ubicados en las puertas. En la parte trasera se encuentra mucho espacio con terminaciones en plástico. A nivel de las puertas
y los asientos son de cuero. Sí tenemos que destacar que está bastante simple este espacio, considerando que es una camioneta totalmente para trabajo. Con facilidad caben 3 personas en la parte de atrás. Cuéntanos tus impresiones sobre esta nueva camioneta.